Perdón, no había puesto los que no van a ver la grabación se van a perder mi, mi presentación. Eh, Así que eso, yo contento. Y claro, desde el año 2019 que empezamos a trabajar con la formación WIMLab, me he dedicado un poco a esto, como a la coordinación, al diseño, a todo el ámbito curricular, evaluación de la formación, la coordinación con los instructores, tratar de orientar también el trabajo que implica una formación en términos técnicos, educativos y profesionales en este caso. Así que eso les podría contar un poco de mí para que vayamos ahí compartiendo lugares y saberes. ¿Qué, qué nos toca hoy día? O sea, vamos por ya nos toca una clase de historia, ¿vale? Que se llama Historia del Montañismo, pero como desde hace un tiempo esta clase yo como que la he ido intentando poner más desde la historia del guiado en montaña por un tema de contexto. Al ser solo 2 horas de clase, es súper como difícil sistematizar o resumir toda la historia del montañismo en una clase de 2 horas. Entonces, creo que lo más pertinente en este caso ha sido como volver un poco bueno, a qué nos estamos formando, de dónde viene el, el término del guiado, de dónde aparecemos y por qué estamos hoy día sentados, hoy, todos en clases que nos forman como guías, ¿vale? Eso como que creo que desde el punto de vista histórico es interesante porque no es la idea de esta clase que pongamos como solo el foco en las grandes hazañas ni en el gran recorrido que ha tenido el montañismo en el último tiempo, sino que tengamos más que nada un lugar de historiográfico en el tiempo que nos permita, bueno, reconocer cuáles son los elementos que han permitido que la formación o el guía profesional actualmente sea reconocido dentro de un tejido profesional, un tejido, una industria de trabajo, pero que yo creo que es una industria que tiene características bien particulares, porque de alguna manera seguimos ligados a una actividad deportiva y por otro lado estamos ligados a una actividad turística comercial, se podría decir, para darle un contexto. Entonces, desde ahí, la idea es como trabajar hoy en esta clase y para ello vamos a trabajar con una presentación que la tengo por aquí. Comparte el sonido. Dime un segundito. Un segundito para compartir. Ahí está. Entonces, mm, mm, tum. Vale, entonces, como les contaba, ¿se ve ahí la proyección o no? Pueden levantarme. Bueno, Robert es el único que veo. Robert, ¿se ve la presentación? Perfecto. Bueno, el guía, vamos a hacer una pasada por la historia y la evolución del guía montaña. Como les decía, vamos a tocar algunos hitos importantes dentro de la historia del montañismo universal, mundial. Y también vamos a ver un poco de orígenes, ¿vale? Sobre todo esto.
Lo primero, eh, la, el guiado en montaña como práctica, eh, como práctica eh, ha tenido una evolución natural a lo largo del tiempo, o sea, los siglos, podríamos mencionar, pasando de ser una necesidad muchas veces como de la exploración humana y luego de los alpinistas o los andinistas o los montañistas hacia una profesión especializada. O sea, y aquí quiero como hacer un énfasis que es la profesión de guía y también está la profesión de deportista de montaña. A lo largo como de la historia y de las diversas culturas en diferentes regiones del mundo, sobre todo en zonas montañosas, en lugares donde han habitado comunidades humanas, eh, han contribuido al desarrollo en este campo. Las personas que tenían en siglos pasados una función de pastoreo de animales transhumantes que pasaban de un valle a otro, o que tenían funciones de ganadería en montaña o de agricultura en montaña o vivían en la montaña, empezaron a transformar sus labores de esa función de vida a funciones que tenían que ver con guiar a las personas que se adentraban en terrenos montañosos porque eran los que vivían ahí, entonces tenían el conocimiento del territorio. Eh, en esta presentación, como les decía, vamos a ver dos puntos que tienen que ver primero con los antecedentes históricos del guiado, ¿vale? Y la evolución en el siglo XXI de esta profesión. De más está decirle, si alguien quiere compartir o quiere preguntar, como no estoy viendo aquí las pantallas de ustedes, lo puede hacer. Me interrumpen, no hay problema, ¿vale? Eh, entonces, la introducción, como les decía, el guiado en montaña ha pasado a ser una necesidad práctica, una profesión especializada. Eh, Entonces, dentro de esto, la exploración y las primeras ascensiones, donde los primeros intentos de ascender ciertas montañas, principalmente en el siglo XIX, eh, el éxito de estas ascensiones dependía básicamente de las propias capacidades y habilidades que tenían los deportistas y no había ningún sistema formal de guiado, incluso técnico, sino que era más instintivo. Posteriormente a eso, empezó a haber un desarrollo de técnicas de equipamiento que permitió y que favoreció que el montañismo se empezara a practicar más masivamente, principalmente en zonas montañosas europeas, donde existe más registro, lo que no significa que en otras zonas montañosas no haya habido actividad, sino que ahí empieza como a registrarse y a desarrollarse también un modo de ascensión que tiene que ver con desarrollo de técnica y equipamientos. A medida que eso empieza a ser como más popular, estos equipos permitieron acceder a terrenos cada vez más complejos y cada vez más y hacer ascensiones mucho más técnicas, ¿vale? Ya en el siglo XXI, XX, fines del siglo, bueno, principio del siglo XX y ya en todo lo que es el siglo XXI, los guías de montaña profesionales eh, han, eh, han ocupado un lugar importante en el desarrollo del montañismo. Dentro de la evolución se empiezan a crear escuelas y asociaciones de guía de montaña en diferentes partes del mundo. Y estos profesionales fundamentalmente adquieren conocimiento especializado y habilidades técnicas para poder guiar a personas en terrenos de montaña. Posteriormente, estos guías o estas agrupaciones
y los propios estados en diferentes partes del mundo empiezan a generarse también normativas y certificaciones con el objetivo de implementar y garantizar calidad y seguridad de los servicios de guía de montaña. O sea, cada vez se empieza a complejizar más el tejido de trabajo porque efectivamente es una actividad que requiere conocimiento bastante avanzado con respecto a seguridad, gestión de personas en ambientes de montaña, reconocimiento de terreno, meteorología, planificación, bueno, todo un poco lo que ustedes ya han ido, lo que saben y lo que han ido viendo en estos días, primeros días de formación. Posteriormente, otro aspecto importante que pasa en esta evolución tiene que ver, y que tiene que ver con la última parte de estos últimos 40 años, es la incorporación de las tecnologías y los diferentes ámbitos de la comunicación que existen, como el GPS, dispositivos satelitales, y que permiten operar a un guía en montaña con avances que mejoran efectivamente la seguridad y la eficiencia del trabajo que hay en terrenos de montaña. Eh, Paralelo a eso, o sea, hay todo y que está muy ahora en la línea del desarrollo de los guías de montaña. Nosotros insistimos mucho que el guía de montaña es un especialista en ambientes de montaña, por lo tanto es un educador en montaña. Y el ámbito de la sostenibilidad y la ética en este ámbito ha sido también un parte del desarrollo del profesionalismo de los guías de montaña. En la actualidad, la ética ambiental y la sostenibilidad son consideraciones súper importantes en el guía en montaña. Eh, los guías juegan un papel súper importante en el liderazgo y la promoción de prácticas responsables y la preservación en los entornos naturales. Eh, Creo que desde ahí el conocimiento técnico y específico es un valor que todos los guías de montaña, de alguna manera, cumplen una función bastante importante en el tema medioambiental y ético en términos de la conservación de los ambientes de montaña. Eso como por un lado, o sea, como que ese es el recorrido que los quería invitar, o sea, cómo esto va a ir como avanzando en el tiempo y cuáles son los ámbitos donde se va desarrollando eh, este guía. O sea, esta frase un poco que la encontré, que bueno, dije, la vida humana es mucho más importante que solo llegar a la cima de una montaña, una buena planificación es importante. También he considerado el sentido del humor como una de las cosas más importantes en una gran expedición. O sea, yo creo que cuando uno reconoce el montañismo como una actividad humana y desde ahí instintiva, social, es una actividad que busca un crecimiento personal o busca una exploración de terreno distinto, o, o como le llaman ahora en términos más sofisticados, salir de la zona de confort para entrar en terrenos que son nuevos, que me hacen sentir sensaciones distintas. Bueno, hay todo un lado humano que yo creo que es súper importante reconocerlo, y principalmente yo creo que lo que une a la montaña es justamente la relación humana que sostiene esta actividad. Eh, Dentro de la, de la historia, como más general, en términos de montaña, efectivamente aquí lo que nos vamos a encontrar es que lo primero que es una práctica que se ha desarrollado desde que el humano es humano, o sea, como que la exploración humana en terrenos montañosos siempre ha existido. Eh, Ha habido siempre como una fascinación por de nuestra
por ascender a la altura y estar en esa majestuosidad de los paisajes montañosos. Ahí, en ese sentido, yo creo que hay una búsqueda de lo que significa la conexión con esos espacios, ¿vale? O sea, lo vamos a ver ya finalizando la presentación de que nosotros en los territorios andinos tenemos el registro de todos los pueblos que vivieron en la etapa precolombina y que tenían su vida y tenían su creencia y tenían su cultura en relación a las montañas. Eh, entonces, creo que la importancia histórica y cultural de las montañas ha sido siempre un motor de interés de las personas por explorar y querer conquistar estas imponentes elevaciones. Ya desde tiempos remotos, que nos encontramos con montañas que han ofrecido recursos vitales, eh, como sabemos que el 30% de la humanidad vive en terrenos montañosos, o sea, según los datos que tiene UNESCO o eh, una gran parte de la población vive de esos recursos, de los recursos de montaña, no solamente del agua, sino también de la agricultura que se genera ahí. Y también por mucho tiempo han sido parte de las rutas comerciales que se han establecido entre valle y valle, por ejemplo, para poder pasar una alimentación o mercancía de un lugar hacia otro. Entonces, la, la, la estrategia, el lugar, las montañas cumplen una función bastante estratégica para la subsistencia humana y a eso se le suma también un papel central en las creencias espirituales y mitológicas que muchas culturas en el mundo tienen en relación a las montañas. Entonces, como ven, la, sí, la importancia de todo esto, por lo menos en mi apreciación personal, es que el guía de montaña se nutre de muchas áreas del saber, de muchos conocimientos distintos, una formación bien ecléctica que va desde eh, conocimientos súper técnicos y específicos hasta también aspectos muy humanos, porque claro, trabajamos con personas, nos cuidamos a nosotros mismos, tenemos una relación con la naturaleza muy cercana, sin, sino muy unida, ¿vale? Entonces, creo que eso hace que tanto un deportista en montaña como un guía en montaña compartan muchas líneas muchas líneas culturales en relación a lo que significa la vida en montaña. Eh, Dentro también de esta nacimiento del guiado, quería mostrarle un video que justamente bueno, es un extracto, lo voy a dejar de todas maneras en el, bueno, en la información que tengan que tener sobre esta sesión, en donde Jordi Pons, que es un montañista catalán, hace una revisión de las primeras ascensiones, principalmente en Alpes, o sea, cómo se desarrolla de alguna manera la, mm, la vida en montaña, ¿vale? Desde lo que nosotros conocemos como el alpinismo. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir acá. ¿Ven la pantalla ahí o no? Ahora sí, no, a ver si lo veo. ¿Sí? ¿Del video? Vale.
¿Se escucha, Robert? El alpinismo como deporte ha tenido un proceso de evolución, al igual que el Sí, resto de actividades humanas. No obstante, antes de hablar del hecho puramente deportivo, espérense un poco que está... sería oportuno hablar primero de Se investigación escucha y acelerado. exploración del planeta. Ahí sí. Sin duda, las montañas han tenido siempre un claro protagonismo en la historia de la humanidad, lo que justificaba la presencia del hombre cerca de ellas para conseguir la riqueza necesaria que le procuraba la tierra cultivada. No obstante, es curioso observar cómo muchas de las cordilleras que admiramos hoy en día no siempre han sido sinónimo de belleza. Un claro ejemplo son los dibujos de Gustave Doré del siglo XIX, mostrando las montañas envueltas casi siempre entre abismos impenetrables, por lo que una cordillera podía dividir no solamente dos valles, sino también dos comunidades con lenguas y costumbres totalmente distintas a pesar de su proximidad. Con el paso del tiempo, los habitantes de los valles alpinos que hasta entonces solo habían vivido con un profundo respeto hacia las montañas, se fueron acostumbrando a ellas, lo que les permitió cruzar los collados, que hasta entonces solo habían sido barreras naturales para ellos. Es cierto que el montañismo como deporte es una actividad relativamente moderna, pero ¿cómo podríamos catalogar, por ejemplo, la ascensión llevada a cabo en 1285 por el rey Pedro II el Grande a la cumbre del Canigó en los Pirineos, o la del gran poeta italiano Francesco Petrarca al ascender al Mont Ventoux en 1336 por el simple placer de contemplar la belleza del valle bajo sus pies, o la primera ascensión históricamente documentada al Monte Guille a cargo de Antoine de Ville, capitán al servicio del emperador Carlos VIII. En este sentido, tampoco podemos pasar por alto la gesta realizada por Diego de Ordaz cuando, a las órdenes de Hernán Cortés, subió al cráter del volcán Popocatépetl con algunos soldados para recoger azufre para sus armas. Lo cierto es que cuando se llevaron a cabo estas gestas, el deporte como tal aún no había nacido, por lo que sería atrevido hablar de estos personajes como precursores nuestros, si bien podría ser una referencia a la hora de establecer cuáles son los orígenes del alpinismo. Sin duda han cambiado las circunstancias entre el pasado y el presente, pero no las montañas y menos aún su indiscutible belleza, como es la del Monte Sarmiento en la cordillera Darwin, al sur de la Patagonia. Lo que sí podemos afirmar es que el alpinismo no se practica por obligación, sino como respuesta a un impulso que no todos experimentan. Cabe añadir que, siendo este impulso algo difícil de precisar, encaja como un reto personal y el deseo de superar las propias inquietudes. Definido este concepto, podemos determinar en cierta manera que su práctica empieza justo cuando el hombre logra satisfacer sus necesidades más elementales, como son el hambre, la sed y la protección contra los elementos naturales. Es sólo entonces cuando puede pensar en otras actividades no necesariamente indispensables. A finales del siglo XIX, la sensación de seguridad y la desaparición de los problemas acuciantes por la supervivencia coinciden con lo que se conocerá como la Revolución Industrial, circunstancia que se da sobre todo en Inglaterra. De hecho, también en otras sociedades se habían dado idénticas circunstancias y, sin embargo, nadie hasta entonces se había planteado la posibilidad de ir a los Alpes para recorrer los glaciares, ascender a las altas cumbres o bien explorar los polos como lo habían hecho los anglosajones. Así pues, si bien hasta entonces el ser humano no había hecho otra cosa que no fuera procurarse alimentos y buscar seguridad para él y su familia, tan pronto consigue ambas cosas,
decide buscar nuevos alicientes, inquietud que le lleva al terreno de la exploración, acompañados por sus inseparables guías locales. En 1741, dos... Bueno, el video va mostrando un poco lo mismo, ¿no? Como de alguna manera se va desarrollando la actividad en montaña, se va desarrollando una actividad que pasa de un estado que tiene que ver con la vida normal en un ambiente de montaña, y cuando se superan ciertos temas básicos de sobrevivencia, como lo dice ahí muy bien el relator, tiene un traspaso. Bueno, ahora que ya tenemos solucionado el tema de vivir, comer, abrigarnos, eh, tener techo, tener ropa, tener zapatos, o sea, como la vida, como la conocemos, bueno, empiezan a haber otros intereses, otras búsquedas, otras necesidades como de vida. Entonces, como van viendo, vamos como explorando, y ahí justo cuando yo creo que él lo menciona, cuando se logra eso, y en todas las culturas va a pasar algo parecido, empiezan a aparecer estos nuevos rasgos de vida en montaña, de vida en la montaña. Eh, y yo creo que también es una actividad bastante moderna, o sea, como que tiene, nosotros decimos, claro, 100 años, pero 100 años en la evolución humana es muy poco, o sea, como que tiene también una trayectoria relativamente breve. A la pregunta de que el video lo voy a dejar como material para que lo puedan ver porque dura 40 minutos, pero creo que resume también muy bien el tema de cómo se desarrolla la, la actividad en montaña, hasta como la conocemos hoy día. Eh, Siguiendo con la presentación, bueno, en Alpes como que se empieza a desarrollar todo el montañismo como lo conocemos en la actualidad. La ascensión del Mont Blanc ya en 1786 también es como una actividad muy heroica que efectivamente está ligada también mucho con la élite europea, con la élite que tenía las ganas de ascender algo y tenía los recursos también para poder tener un ejército de gente que le permitía pasar los glaciares con escalera, no arriesgar su vida y con elementos tecnológicos de la época lograr atravesar los glaciares para poder llegar hasta su cumbre. Eh, la actividad empieza a tener mucho movimiento, pero por ejemplo en Himalaya, que es una cordillera que se descubre mucho después, recién en los años, en el año 53 vamos a encontrar como el granito, que no significa que fue la primera exploración que hubo en Himalaya, hubo evidentemente muchas antes, con la ascensión al Everest como otra hito importante, y en la cordillera de los Andes, que vamos a encontrar que ya tenemos ascensiones también que datan ya desde más de un siglo, hasta ascensiones que tienen que ver con montañas que se ascendieron de manera que se tenían que se ascienden con elementos tecnológicos mucho más evolucionados. Eh, el rol de los pioneros es súper importante y de los exploradores, porque yo creo que de alguna manera aquí es donde el deporte eh, aumenta la brecha, ¿no? O sea, como que lo que era inalcanzable en algún momento se transforma en algo alcanzable, o sea, alguien ya lo hizo. Hay muchas expediciones que en la etapa exploratoria generaron equipos específicos para poder enfrentar las condiciones del terreno, las condiciones meteorológicas, las condiciones de larga duración. Por lo tanto, también este rol de los pioneros, aparte de ser el rol de ir por primera vez a estos sectores, a estos lugares, eh,
permitieron el desarrollo tecnológico material de la, de la actividad. Eh, yo creo que esto como que marca también mucho la historia del guía o montaña, o sea, Wimper, que son todos estos grupos de guías que existían ya en el 1865, hacen la primera ascensión al Matterhorn con un éxito de ascensión, pero con un desastre de descenso, en donde mueren cuatro de las personas que estaban en ese momento queriendo ascender y que es un registro como muy histórico de lo que es el guía o montaña. Por otro lado, y claro, ahí se crea la primera casa de guía, que está justo como en el Cervino, y hasta el día de hoy el Cervino sigue siendo una montaña muy apetecida, muy exigente, muy de los guías. Al Cervino, por ejemplo, para que se hagan una idea, o sea, si tú vas solo al Cervino, no te dejan de salir del refugio antes que los guías locales. O sea, los primeros que tienen salida en la mañana, en la madrugada para ascender, son los guías. O sea, los guías tienen ahí también un lugar en términos de territorio que lo marcan bastante, o sea, que tienen son autoridad dentro del lugar. Meissner, como también como un rol pionero, creo que marca esta capacidad humana para prescindir de ciertas cosas que se creían que en algún momento eran imprescindibles, como el uso de oxígeno en la altitud. O sea, que corre, los pioneros como que mueven la barrera, mueven la frontera de lo posible con lo no posible. Yo puse aquí también a Kilian Jornet como alguien, perdón, está mal escrito Kilian Jornet, que de alguna manera representa como para mí en lo personal el cambio de paradigma en términos deportivos y en términos también de mentalidad con respecto a lo que se puede hacer en ambientes de montaña. Su principal foco ha sido como los ascensos ultra rápidos y con un enfoque minimalista. O sea, este verano recién pasado ascendió todos los 4000 de Alpes en un tiempo que no lo recuerdo ahora, pero estoy hablando de una cantidad considerable de ascensiones y todos los traslados entre valle y valle lo hizo en bicicleta o corriendo. Eh, y hay muchas entrevistas a él que yo creo que él también muestra un lado humano que vale la pena como escucharlo, porque creo que es justamente uno de los deportistas contemporáneos que mezcla muy bien la relación humana con el medio, con la naturaleza. Y otro aspecto que me interesaba poner en este rol de pionero y pionera es justamente el liderazgo femenino en términos de cómo una actividad que históricamente ha sido muy marcada por lo masculino, por el género masculino, hay un avance con respecto también a que estas primeras mujeres que han hecho historia en ámbito de montañismo han permitido también y han favorecido a que sí es posible hacerlo. ¿Vale? Eh, Luego tenemos como el desarrollo de Disculpa, Roberto, ¿está las... ahí compartiendo pantalla? Sí, Que no se ve. a ver, espera Cuando sacaste el video no volvió. Ah, no, gracias por avisarme. A ver, ahí sí. Ahí sí. Vale, ahí están los pioneros que les mencionaba. Y luego, bueno, lo que les contaba, ¿no? Como que estos pioneros, de alguna manera, empiezan a explorar, a necesitar equipos distintos y una de la evolución
paralela a la evolución de la actividad en montaña, tiene que ver con la evolución de la técnica y el equipamiento. O sea, no nos vamos a encontrar que en los inicios, los primeros eh, alpinistas dependían en gran medida de habilidades rudimentarias, equipos súper básicos, no tenían absolutamente, o sea, contaban con lo que el medio les entregaba. Y ya luego, como a fines del siglo XIX, las expediciones empezaron que creo que coincide justamente con la época de la revolución industrial, a tener como un desarrollo de técnicas de lo primitivo a lo técnico, en donde lo primero que aparece son el piolet y los crampones, por ejemplo, que, es como que son elementos que hasta el día de hoy se mantienen en nuestra práctica. Eh, por ejemplo, en términos de vestimenta, la lana y el algodón era la ropa técnica de ese momento, lo impermeable y lo aislante como hacia la evolución, o sea, de la lana y el algodón a la ropa técnica impermeable ha sido como es el- la evolución, y aquí hay una historia que es súper, como para mí fue súper reveladora, en términos de que cuando yo empecé a hacer montaña, por ejemplo, eh, años 90, Chile todavía no llegaba mucho material de montaña, y compré unos Garmont, unos zapatos Garmont de haber sido de los años 70, de cuero, súper grueso, así franceses, pero pesaban, no sé, 5 kilos cada uno. Y todavía en ese tiempo en Chile muchos montañistas usaban estos zapatos, pero la técnica era engrasarlo. Y luego las lanas, por ejemplo, yo conocí después, un tiempo después, a gente que hacía montaña con lana merino específicamente, que también la engrasaba. Y esas eran técnicas que venían de los marinos nórdicos que usaban lana y sobre la lana echaban una capa de grasa. Eh, y tiempo después estaba con Andrés Bósolo, que nos contaba que como no sé por qué tenía por ahí algún conocido, un conocimiento de lo que estaba haciendo Tompkins y Chouinard en la Patagonia, que salían un poco a explorar a su edad avanzada, antes que muriera Tompkins, o sea, estoy hablando de esa época. Eh, los grandes inventores de estas telas aislantes, y Gore-Tex y térmicas, habían vuelto al uso del algodón, por ejemplo, como ropa, porque estaban con un tema medioambiental y estaban como yo creo que un poco de vuelta. No es, no es lo masivo ni tampoco es lo que se está eh, lo que está generando actualmente la industria de la vestimenta, en donde hay mucho como también actualmente el tema del reciclaje, el tema de la sustentabilidad, el tema del reuso del material, es lo que están como proponiendo algunas marcas de ropa, pero lo que les quiero decir es que en el fondo también ha habido como primero una evolución y segundo una conciencia medioambiental con respecto a la contaminación y al uso de elementos nocivos para el medio ambiente en términos de ropa y la cantidad de ropa que existe también en el mundo. Luego, sobre el equipo técnico, vamos a ver que los crampones y piolet son como los dos primeros elementos que hasta el día de hoy, como les decía, se mantienen. Ha pasado, eh, hubo como una revolución en los años, yo creo, en el siglo XX, un avance muy rápido con respecto a los materiales. Una de las, ya luego del diseño, la evolución fue por lo ligero del material. O sea, primero se diseñaron estos materiales, luego se fue mejorando la, la construcción con materiales más ligeros y más resistentes, evidentemente. ¿Vale? Como el aluminio, la fibra de carbono, y que de alguna manera también fue transformando la actividad. Eh, con respecto al desarrollo de las técnicas,
también, o sea, como que estos dos ámbitos anteriores también fueron de la mano con la diversificación de las técnicas, o sea, al haber mejores ropas o mejor vestimenta y mejores elementos técnicos, se fueron diversificando las técnicas en montaña. O sea, empieza a aparecer la escalada en roca, empieza a escalar la escalada en hielo, la escalada mixta. O sea, de alguna manera el avance también permite realizar otro tipo de actividades. La, Quería mostrarle este siguiente video. Yo creo que es lo más moderno y como icono también del desarrollo profesional en el guiado, la tragedia del Everest del año 96 marca también como un precedente muy como conocido mundialmente con respecto a al guía de montaña, al guía profesional. Y yo creo que eso... Actualmente el oxígeno es obligatorio. Espera. Eh, de nuevo, a ver, déjame ver si ha sido alguien. Robert, ¿se ve ahí el video? ¿No? Vale. Dame un segundito entonces. Compartir sonido, ¿vale? Y este. ¿Ahí sí? Vale. ...9 de mayo de 1996... ...19 horas para el desastre... ...2 expediciones salían del campamento 4... ...33 alpinistas intentaban coronar la cima... ...7 horas para el desastre... ...llegaban a la cima sur... ...las esperadas cuerdas fijas no estaban allí... Se formaba un embotellamiento de alpinistas. 6 horas para el desastre. El primer alpinista hacía cumbre. Descendía unas horas más tarde de la hora límite. 3 horas para el desastre. El guía Scott Fisher llegaba a la cima después del resto de su grupo. 2 horas para el desastre. Scott Fisher caía enfermo. Rob Paul intentaba ayudar al alpinista inconsciente. Segundos para el desastre. 11 alpinistas a tan solo unos metros del campamento 4 son alcanzados por una ventisca mortal. En ese momento no hubo esperanza para algunos. A pesar de todos los errores y fallos, es posible que muchos de los alpinistas pudieran haber sobrevivido esa noche, de no haber sido por la severidad de la ventisca que les sorprendió durante el descenso. Ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora azotaron la ladera. Las temperaturas alcanzaron los 40 bajo cero. Pero hubo otro efecto menos conocido del cambio de climatología. En la tormenta del 96, la presión barométrica descendió y como consecuencia de ello, la cantidad de oxígeno en la atmósfera cayó. Se calcula que la cantidad de oxígeno en la atmósfera pudo haber bajado hasta un 14% durante la ventisca, en un momento en el que todos se habían quedado sin oxígeno suplementario. Eso fue crucial. Ahí sobrepasaron la barrera fisiológica. Para un grupo que había pasado 24 horas en la ladera, ahora sin oxígeno, esto supuso un gran cambio. Por eso la subida al Everest es una empresa tan peligrosa. Coronar la cima no depende solo de una meticulosa planificación. Para escalar el Everest se necesita una perfecta climatología. Se necesita que todo esté a favor, que las ráfagas de viento sean bajas, que la temperatura del aire sea cálida y el cielo esté despejado.
Según Mountain Madness, la industria de los guías estaba formada por una comunidad de personas con ideas afines que trabajan de forma conjunta en la montaña. En este caso, se podría decir que la competitividad entre compañías pudo haber provocado los errores. Pero en última instancia fue la madre naturaleza la que lo decidió todo. Actualmente los pronósticos climatológicos son más precisos. En las secciones de más dificultad se fijan las cuerdas con mucha antelación. Las decisiones importantes se toman en el campamento base y no a más altitud. Y los guías deben usar oxígeno. Pero sigue habiendo peligros. Creo que la gente tiene una idea equivocada, porque si se analizara todo detalladamente, la gente dejaría de morir en el Everest. No hay que soñar. Siempre habrá riesgos en la subida al Everest. Si no quieres riesgos, no escales montañas. No lo hagas. Lina Gammelgard se convirtió en la primera mujer escandinava en coronar con éxito la cima del Everest. ¿Conocían esta historia, no? Sí. Sí, hay un buen libro que se llama Into Thin Air por John Krakauer que documenta toda esa tragedia. Mm. Sí, o sea, de aquí se incorporar porque de alguna manera creo que marca, o sea, estamos hablando del año 96, ya él había sido ascendido hace más de 40 años, pero de alguna manera, siendo que ya existían ciertas tecnologías, siguen habiendo errores o condiciones que hacen que la actividad requiera de más conocimiento, o sea, o de más experiencia. Porque en un primer momento eh, del montañismo y de la actividad en montaña, había mucha dependencia de las habilidades individuales de los deportistas, o sea, como que si habilidades que tenían que ver con la orientación, que tenían que ver con eh, la lectura del terreno, con el uso eficiente del pioleo, de los crampones, capacidad para realizar ciertos nudos, pero eso de alguna manera se empezó a ver que no era todo lo que se requería, o sea, también se requería tener una persona que organizara eso, o que organizara, o que tomara decisiones, o que buscara mejores respuestas frente a los problemas que iban surgiendo en los mismos terrenos. Entonces aparece esta figura de líder de montaña, que permite que una persona que está más formada, que el concepto de líder no nace de los guías profesionales, nace en los clubes de montaña, y eran las personas que tenían más experiencia en una primera instancia. Luego eso se empieza a sistematizar y ya algunos países lo empiezan a formar a estos líderes. En Europa, los líderes en algunos clubes tienen el mismo nivel que un guía GM o que un Wimbla, pero que le llaman guías benévolos, que son como guías que solamente tienen su desarrollo de trabajo, que no viven de esto, que es gente que tiene sus trabajos, pero que desarrolla la actividad en un club y que con el tiempo han ido desapareciendo por un tema de responsabilidad civil. O sea que existen clubes aún que tienen sus propios guías o instructores, pero que frente a las salidas contratan a un guía certificado que cuenta con estos seguros, por un tema básicamente de responsabilidad civil, como les decía. Y aquí ya empezamos con la profesionalización, como la conocemos en la actualidad. O sea que la necesidad de contar con estos guías de montaña profesionales se hizo evidente en la medida en que, o sea, en que la gente empieza a salir a la montaña. O sea, como que nosotros creo que hemos sido conscientes de que en el último tiempo la actividad, y sobre todo después de pandemia, como que explota. O sea, como que hay una necesidad de conectarse con los ambientes de montaña y la gente
en Chile, lo voy a poner como en un contexto súper local, tiene recursos, hay más recursos económicos para poder contratar un guía o tomar un curso de iniciación al montañismo o de escalada que hace 20 años no era tan masivo, ¿vale? Hay otro aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con lo que llaman el efecto de Decathlon, que esta marca francesa que instala todos estos grandes supermercados de equipamiento y vestuario a bajo costo, que masifica y ayuda a la masificación, cumple un rol, pero mucha gente le llaman el efecto porque se compraba todo el equipo, pero no tenía conocimiento sobre ir a la montaña, entonces se perdían, le pasaban accidentes, bueno, entonces se empieza a ver que hay una necesidad de formación y de normar las certificaciones y estandarizar los conocimientos y las competencias que tienen que tener eh, eh, estos guías. Entonces, un poco la evolución es como de líderes empíricos, o sea, de gente que va iba probando ensayo-error, a guías certificados que ya se forman para poder desempeñar la función de guía en montaña. Dentro de las cosas que empiezan se desarrollan es una formación técnica en ámbitos de seguridad y liderazgo, y a la medida que se iban adquiriendo estas formas curriculares y estas formaciones, se empiezan también a crear escuelas y los guías también se empiezan a asociar para estandarizar los conocimientos y las competencias que tienen que tener quienes van a desarrollar estas funciones en montaña. Como saben, las certificaciones internacionales que se conocen básicamente pasan por la línea europea, que podríamos llamarla que es un poco la cuna de todo lo que es el desarrollo del guía en montaña. UIAGM, que es el guía de alta montaña, que tiene las competencias en todas las disciplinas de montaña sin límite, de alguna manera. Está el guía WIMBLA, que es el guía que tiene una función de líder de montaña, tanto en verano como en invierno, con ciertas limitaciones que tienen que ver con el uso principalmente de la cuerda y en algunos casos de los terrenos de desempeño profesional. AMGA, que igual está que es la formación norteamericana, que también trabaja paralelamente con la certificación UIAGM, WIMBLA y, bueno, y su propia certificación en ámbitos de montaña. La asociación canadiense también funciona muy parecido a la AMGA, y la neozelandesa también, y la británica también. Bueno, en la británica yo creo que, que la BMC sigue teniendo como un rol importante, que vendría siendo como nuestra federación. Creo que en particular llama la atención el caso de Chile, que tengamos todavía las instituciones estén muy separadas y no trabajen de manera conjunta. O sea, no es menos que tengamos dos asociaciones distintas para trabajar en ámbitos formativos en montaña y, bueno, responden a modelos también de trabajo y que por el momento están siendo así. En todas estas certificaciones existen programas académicos, ¿vale? Y se establecen protocolos, principalmente protocolos que tengan que ver con ámbitos de seguridad, de gestión del riesgo, de rescate, de búsqueda, de medicina de montaña. Empiezan a haber asistencia, la asistencia del cliente, la asistencia me refiero como a la facilitación o al aseguramiento de tramos técnicos o tramos con un grado de riesgo alto, en donde se toman medidas para minimizar los riesgos, ¿vale? A través de técnicas específicas y de estandarización de esas técnicas a través de lo que las mismas asociaciones y los mismos profesionales van desarrollando en la misma práctica.
Y esto, como que estas certificaciones, de alguna manera, porque primero era un guía de montaña, así como muy, muy general, empiezan a ver que, bueno, no necesariamente toda la gente quiere subir el Everest, sino que hay gente que quiere hacer un trekking, hay gente que quiere tener una experiencia de ir a la montaña para desconectarse. Hay otras personas que a lo mejor tienen una necesidad más de riesgo y quieren tomar un curso o quieren hacer una ascensión por una pared y necesitan a alguien que de alguna manera tenga los conocimientos específicos en cada una de esas áreas. Y lo que genera esta diversificación de programas y de estandarización es una diversificación profesional. ¿Vale? Eh, Aquí estamos como en lo mismo, las certificaciones internacionales, que al final vienen a ser una garantía de competencia, seguridad, yo creo que también de calidad. O sea, cuando yo hablo de calidad, digo que es el cumplimiento del objetivo. O sea, básicamente favorece ese tipo de actividades. En términos de, de qué es lo que es la WIMBLA, que es lo que nosotros estamos ahora aquí eh, como viendo, o sea, formando. Uno de los objetivos más importantes de la WIMBLA es representar a la profesión a nivel internacional, así como establecer la igualdad de cualificaciones para todos los líderes internacionales de montaña y promover la profesión y apoyar la cooperación entre los miembros de los diferentes países. Entonces, ya salimos de los ambientes más específicos y empezamos a ver que esta evolución y que lo que nos ha tocado a nosotros vivir en Chile también es que esto se transforma en una red global, en donde se empiezan a generar eh, un vocabulario parecido, técnicas parecidas, se empiezan a estandarizar los conocimientos, se empieza a generar una profesión ya reconocida a nivel mundial. Ya no estamos hablando eh, de una actividad muy territorial o muy eh, local. ¿Vale? Luego tenemos cómo ha sido el guiado profesional en Chile, o sea, qué es lo que pasa en Chile. Los clubes de andinismo, o sea, el primer club de andinismo fue el club alemán de Valparaíso, no el de Santiago, que tiene que ver con toda la inmigración europea de principios del siglo XX a Chile. Y quienes son los primeros como que instalan el tema de la actividad deportiva en montaña como la conocemos. O sea, después voy a hablar un poquito al final de la presentación de los que nos preceden como a este mundo tan occidentalizado. Y desde el 1909, o sea, los clubes de montaña son los que tienen la actividad en montaña en Chile. Y no es hasta el año 71 que ya se había creado la Federación de Andinismo, dicho sea de paso, se crea recién la ENAM, que es la Escuela Nacional de Montaña, que empieza a profesionalizar la enseñanza deportiva del montañismo, principalmente del montañismo. ¿Vale? Y no es hasta el 2013 que se crea la CGM y el 2016 se crea la NGM como asociaciones formales de guía. Hay algunos intentos anteriores como la Asociación de Guías AGA, que es donde está en Mondragón, donde estaban los primeros UIAGM en Chile, intentaron agruparse, pero eran muy pocos y nunca pudieron tener la fuerza como que empezaron a tener estas dos nuevas asociaciones en el año 2013 y 2016. Eh, y que en el fondo lo que han logrado estas asociaciones es como primero instalar una línea profesional en términos formativos y profesionales en montaña, y cada una de alguna manera con proyectos de alguna manera que van en la misma línea pero en diferentes niveles, diría yo.
Una que es la misma línea son estandarizar, profesionalizar y mejorar las condiciones profesionales de los guías en Chile. Y uno a un nivel de WIMBLA como líderes de montaña y otro a nivel de UIAGM, que es como alta montaña. Estos proyectos, estas agrupaciones, permiten que finalmente Chile tenga un reconocimiento internacional con estas dos acreditaciones que hacen que tengamos ya guías formados en Chile con certificaciones internacionales. Eh, y algunas conclusiones con esta parte de la, como de la parte, yo diría, como moderna de de los guías profesionales en montaña. Primero hay una evolución histórica, que es la que hemos o he intentado ir haciendo este recorrido en la presentación, ¿vale? Que va como desde esta exploración innata, bien rudimentaria, casi heroica, hasta la profesionalización técnica que conocemos actualmente. Hoy, o sea, en el presente, que es lo que tenemos, guías que son líderes técnicos, ambientales y humanos, o sea, que en esas tres líneas creo que se desarrollan las formaciones profesionales de los guías. Y yo puse un poco un futuro, o sea, como me arriesgué a decir, bueno, que creo que esto va a seguir evolucionando, o sea, que no es que tampoco lo que conocemos este año está todo moviéndose tan rápido que eh, van a haber seguramente cambios que van a depender también como de las mismas tecnologías, de la ética también en cuál nos movamos y con la conexión con la naturaleza y la relación que tengamos con ella. Yo creo que estos tres ámbitos nos permiten de alguna manera como resumir que esta historia del guiado en montaña, pero que quise poner una última lámina saliéndome un poco de la formación de guía, porque también yo creo que una cosa que no podemos obviar es la cultura de montaña, ¿vale? Que tiene que ver también como con las técnicas, no con la técnica, sino como con el desarrollo profesional. Y nosotros, por lo menos en Chile, y lo voy a focalizar como en el área central, están los vestigios también de quienes habitaron esas montañas, también antes de toda esta presentación tan occidental, tan moderna que acabo de hacer, que tiene que ver un poco con los que estaban antes, ¿vale? Entonces, antes de terminar, quería compartir con ustedes esto. Mateo, ¿no crees que ya subimos mucho? Estoy cansada. No, Scarlett. Sigamos. Ya falta menos para llegar. ¿A dónde? Al cerro que tengo que subir.
consulta, Roberto, esa película yo no la cachaba. ¿Se puede ver entera en internet o no? Es un documental, este es el tráiler, no lo busqué entero porque les quería mostrar uno que duraba, era un poco más largo, pero se puede buscar, yo creo. Entonces, aquí yo abro un poquito la presentación y un poco para la última parte cerrar y que podamos dialogar. ¿Cuál es tu experiencia con la historia de tu territorio, de su territorio, en este caso? O sea, del lugar donde te, te formaste como montañista. O sea, como... eh, yo creo que una pregunta también que cabe aquí es cómo, quién te enseñó, o sea, cómo te vinculaste con el ámbito de montaña. Quería dejar estos últimos minutos como para poder abrir, puede ser esta pregunta o puede ser también algo que le haya surgido como reflexión de la presentación y también al final de la presentación va una bibliografía de lo que presenté y eso, ¿vale? Entonces, como que quería abrir un poco, me podría comprometer a ver si puedo encontrar el documental. Hay otro documental que también se llama El Niño del Plomo, que también hace como un recorrido, pero este lo encontré más, lo puse más que nada porque era más cortito y tenía como también la idea de provocar la conversación al final de la presentación. Yo no cachaba en lo personal ese, había visto uno de Andes Journal, pero es un documental como de 15 minutos, cortito. Sí, sí, sí. Pero está en internet, lo vi al tiro, está en YouTube. Está, este que acabo de mostrar. El Guardián de los Andes, ese. ¿Sí? Ah, no, mentira, no está, es una... No, nada que ver. No, no, yo no creo que este, a Es lo mejor una hay que nota buscarlo hablando del documental. en onda media o en una plataforma. Luke, tú mismo, ¿cómo aprendiste? ¿Cuál es tu relación histórica ahí con tu... ¿Incorporas la parte histórica en tu guiado, en tu salida? Cuando inicié, no, porque aprendí como de manera autodidacta, digamos, con amigos, sin ninguna como formalidad de por medio. Pero cuando empecé a meterme en la industria del turismo y a guiar, em, naturalmente fui aprendiendo los más viejos, pues. Yo estoy acá en Pucón, así que, bueno, el Bozo, lo que mencionabas tú, em, toda esa crew, me fueron enseñando, pues. Entonces ahí fui conociendo un poco la historia de la zona, que en Santiago no me pasaba porque era una zona quizás más antigua, entonces como que no conectaba con las personas. Pero me empezó a pasar que de repente fui a, no sé, pues a escalar al Cerdúo y sin darme cuenta, después, un par de años después, vi los topos, por ejemplo, y conocí al, no sé, pues al 95% de todos los equipadores y ahí como que me llamó la atención y lo mismo con los cerros más técnicos de la zona, como, quizás como Las Peinetas o el Colmillo del Diablo, que son cerros menos explorados. Conocer a los aperturistas ha sido un proceso bien entretenido. Entonces, súper cercano se siente. Sí. Que Sí, como que son, uno como que siente como cierto grado también como de pertenencia, ¿no? Como que claro, cuando pertenece a ese lugar. estar en lugares donde prácticamente no anda nadie y uno es como, o también con el esquí también quizás ser de los primeros en hacer ciertas montañas en condiciones así invernales y esquiarlas también es parte de la historia. Y entretenido de participar. Y siempre, bueno, aprender de los más viejos. Vale, lo que te iba a decir con lo que más experiencia, si no te dan. Claro. Dile al Bozo lo que te cuente la historia del Tompkins. Yo creo que esa es Sí, pues no, si el Bozo no lo veo prácticamente todos los días, pero varias veces a la semana, así que Ya. ya me ha pegado, me ha rentado las pailas varias veces con su historia. Muy bien. Lo A conozco súper ver, bien. gracias, Luke. Oye, Robert, ¿cuál es tu relación en este tema, ¿no? Como de la historia de tu relación o de tu mismo conocimiento con respecto
al ser guía ahora Um, y a lo mejor esta referencia histórica, no sé cómo es que te habrá hecho pensar la presentación. sí, cuando era niño en Inglaterra, yo vivía en el campo toda mi vida. Entonces, siempre salía a explorar por todos lados, muy seguro allá. Entonces, desde una edad joven, saliendo con mis amigos o solo para explorar. Y como en mi adolescencia o cuando pude manejar, fui un poco más lejos porque tenía un auto, fui con mi perro, explorar cerros como más grandes y más lejos. Y después hasta los distritos de los lagos en Inglaterra, donde son la mayoría de las montañas. Son todo menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces es muy diferente a Chile, pero en el invierno son más peligrosas. Mm, Se puede hacer escalar en hielo y todo eso ya. mm. Y sí, después de algunos años, um, fui a Nueva Zelanda y otra vez como las montañas de Nueva Zelanda son más grandes, más como desafiantes y después de eso Chile. Entonces como mi trayectoria de montaña. Gracias, Robert. No sé si hay alguien más puede estar. Me gustaría como saber si los nortinos aquí, cómo viven este tema de esta evolución así de pueblos del norte hasta la profesionalización de, del guiado. No sé si estarán por ahí o ya no. Sí, no. Sí, por acá, Jorge. Ahí está Jorge. Nada, pues yo soy nacido y criado en Antofa, así que en realidad donde más me crié yo en montaña fue la cordillera de la costa. En realidad, ahí en la costa lo que más se practica, sobre todo en los acantilados y las quebradas que hay, harta cuerda. Pero se efectuaban muchas rutas que tenían los changos. Entonces, en realidad, cómo me acerqué a la montaña fue un poco por mi madre, que igual estuve mucho tiempo en Scout y en Scout siempre recorríamos todas las cordilleras, o en realidad los sectores más montañosos de Antofagasta, porque en realidad Antofagasta es como un poquito de playa y de ahí al tiro tenéis subida hacia la cordillera, muy rocoso. Así que, y después me empecé a meter más en la Pampa, en el Salitre, como que empecé a recorrer mucho el río Loa, me fui caminando una vez desde un sector que se llama Collazur hasta Quillagua, recorriendo el río Loa, encontrando, cuando el río estuvo seco, de hecho, y encontramos hartas cosas también abandonadas de la Guerra del Pacífico, que se las donamos al Museo de María Elena. Y de a poco me fui acercando como más a los Andes, hasta llegar acá y Ya, empecé incluso a hacer un poquito la ruta, una de las rutas de conexión entre los Andes y la costa. Sobre todo las salidas de Toconá, que diga de Tocopilla, todo lo que es Michilla, esos sectores donde están los cerros de Chunchullo, después más arriba llegando ahí al Quincha y así sucesivamente hasta llegar a los Andes. Y mi primer ascenso fue el Láscaro. Lo subí con un talabrino, que es Don Silvio, que fue la primera persona que me guió. Y quedé, pero así, sorprendido porque hicimos un pago y ahí como que empecé a conectar un poco más con la cosmovisión andina. Y bueno, cuento corto, con todo el proceso, después de llegar acá de nuevo a Salar o llegar a San Pedro a vivir, las mismas montañas me han guiado y como que en realidad para mí religiosamente el Licancabur es como mi guía, es mi gran protector y que fue el que me enseñó que no siempre se iba a llegar a la cumbre, que hay que ser un poco más humilde y quitarse esa hambre de cumbre en realidad y obviamente saber que cada montaña tiene un espíritu. Y esa evolución me ha llevado ahora a compartir bastante con un grupo de acá de las comunidades Licanantay que subimos todos los 21 de diciembre, 21 de junio.
Subimos a los templos de rezo en altura y hacemos nuestros pagos para solicitarle y agradecer a la Patajori. Entonces, yo siento que siempre la montaña es como el pilar de mi familia. Es lo más cercano y es nuestra religión en realidad. Y por lo mismo también tuve la dicha de conectar con otras culturas que también sienten y adoran a las montañas de una forma muy similar a la cosmovisión andina. Entonces, ha sido bastante, por así decirlo, espiritual y de conexión y poder vibrar con eso es único en realidad. Y ahora obviamente es como lo que entregamos siempre con los pasajeros en realidad, o con los amigos, la familia que les decimos. No es solo llegar a la cumbre, sino que tienes que conectarte con el espíritu que tiene la montaña. No es llegar a la cumbre, no es solamente estar ahí arriba, sino que también acá en el norte hay algo que tiene más allá y que sobre todo tienen esas apachetas gigantes que se parecen mucho a las estupas que están en Nepal. Y arriba es donde rezamos, donde nos conectamos y tratamos de ser uno con la montaña. Yo creo que a mí me llama mucho la atención, o sea, porque tú hiciste como el relato de, como esta canción voy de la cordillera al mar, pero al revés, del mar a la cordillera. Claro. Eh, que, que en el fondo es como el recorrido personal que uno tiene, o sea, porque, o sea, es que esta pregunta uno se la hace a cualquiera que se ha formado como guía y claro, es como la relación que ha tenido con y cómo se fue encontrando en el camino con cosas que te fueron haciendo sentido, que pueden ser cosas súper espirituales, pueden ser cosas súper traumáticas también, como, oye, fui con un amigo en una montaña, nos perdimos, no sé por qué, pero ahora me gusta subir montaña. Entonces, yo creo que esa historia, o sea, como que se empieza a entremezclar, por eso es que yo digo que esta formación es bien ecléctica, porque finalmente, y estoy hablando de todo, porque uno se va en lo técnico, mucho a lo técnico, que yo creo que es lo que te permite también como desarrollar la actividad a más alto nivel, pero también hay un lado en donde, no sé, yo creo que esa misma, como salirse un poco de la sociedad, como aglomeración de humanos, te hace tomar perspectiva de las cosas de manera distinta. Yo creo que eso un guía de montaña siempre lo va a tener. O sea, o tendría que ser muy antisocial también para que le pasen otras cosas, pero en general todos los que conocemos vemos que los guías de montaña o la gente que está relacionada con montaña tiene un buen carácter, es muy cercano, muy sociable. Pero bueno, que la ambición también ahí, como les mostraba en algún video, se puede transformar en un problema. Así que nada, pues chiquillo, yo creo que no sé si alguien más querrá hablar por ahí, no sé si Héctor querrá decir algo, Eli, Cristóbal Sandoval, Cristóbal Lezana. Gracias, Yo, Jorge. profe, Nico. Roberto, me gustaría igual, bueno, simplemente compartir que en el norte, eso de los apus, de la cultura, de las huacas incas, ha sido exactamente lo que me motivó a seguir en la formación, porque en el sur donde yo aprendí, que fue en las inmediaciones de Puyehue, en el Casablanca, era full nieve, deporte y la parte recreativa y la parte filosófica, pero carente de la arqueología. Y ahora acá en el norte siempre va en el speech con los pasajeros y siempre es como guau. Y en el fondo es realmente una cultura muy interesante, la panandina, y eso es lo que estoy disfrutando ahora en el norte. Eso. Mm. Gracias, Nico. Sí, bueno, yo creo que yo de a poquito también es que en el norte es más marcado, yo creo que eso es verdad. Como que los pueblos andinos están muy ahí presente toda esta como cosmovisión, ahora que en la sureña, que es como más los mapuche, la cosmovisión mapuche, también tienen ahí otra relación con la montaña, ¿no? Como los pehuenches y los lafkenches son como ahí culturas que precedieron también el habitar ese terreno. Y es interesante rescatarlo porque también te da como otro sentido como guía, o sea, como viendo esta evolución de de la profesión, o sea, como que te da antecedente y como decíamos ahí con Luke, te da pertenencia también al lugar, o sea, que te sientes perteneciente a un lugar que no es que lo descubriste, o sea, que ya otros también lo caminaron, entonces eso creo que también te da una cierta, un cierto grado de conocimiento distinto.
Eh, bueno, eso les quería presentar hoy. Creo que la idea era como justamente buscar como una línea dentro de todas las que hay. Voy a dejar ciertos materiales. Bueno, mañana en la mañana subiré el video de la clase. Siempre tengo un problema con YouTube, que cuando veo algunos videos, por ejemplo el de la National Geographic, a lo mejor va a estar cortado en una parte, pero les dejo los links si es que no me los deja cargar. Y ante la pregunta, alguien preguntó en el chat, para alcanzar a ver algunas cosas. Robert, sí, el de Leo Holding y Conrad Anker, que es cuando este documental donde se visten, ¿o no? Como Irving y Mallory, Sí. Sí, no y hacen recuerdo como... si hacen todo el ascenso así, pero en un parte suben con la ropa del hace 100 años, sí. Y este está porque Leo Holding tiene una productora. Me imagino que debe estar en la productora donde tiene todos sus videos. Lo puedo agregar porque hay algunos que son de pago, otros que son libres. Sí. Y gracias. Oye, Roberto, una pregunta. Yo no caché, ¿a Mm. dónde están quedando las clases grabadas? Mira, en el WhatsApp, en la ¿Ya? descripción, hay tres links. Uno que es del link de clase, otro Ah, que es de las perfecto, bueno. clases y otro que es del Dropbox donde está todo el material de estudio. Se los dejé ahí porque en realidad mandarle correo, yo creo que lo Claro. más fácil es que lo tengan ahí. No, que me salía para abajo y veía el de el puro Zoom de la reunión, no, no había Ah, cachado vale. dónde. Alguien me preguntó sobre los terrenos, no sé si está aquí el mismo que me preguntó por los terrenos. Viendo que el segundo y tercer práctico son cerca, el segundo y tercer terreno, ¿cierto? Nico, tú estás preguntando esto. Ahí sí, Sí, ya. ahora sí. Sí, no, estaba viendo el calendario y es ¿Mm? el segundo terreno es a finales de junio y el tercer terreno es a principios de julio. Entonces mi pregunta es, porque tengo que pedirme los días en el trabajo, si es que va a ser en la misma zona, si es que va a haber que transportarse por otro lado, o qué sé yo. No, va a ser en Santiago, esos Ya, dos. ya, Lo ok. único pero, o sea, 90%. Por Ya, ok, sí, 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 sí. el segundo seguro que va a ser en Santiago. Y el de medicina, el año pasado lo hicimos en Santiago. Lo más probable es que sean ahí. Porque es más difícil mover a los médicos Ujú. que son todos de Santiago. Ya, gracias. ¿Vale? Y Jorge, preguntas abiertas ahora. Roberto, consulta, ¿esas ya son las fechas definitivas ya como para empezar a ver el tema de pasaje? ¿O no, ya son inamovibles? ¿O hay que tener algún porcentaje de tolerancia? ¿Algo así, Roberto? Mira, yo me junto con Pablo, que estuvo en el inicio del médico de urgencia que hace toda la parte de medicina y con Darío, eh, para definir el terreno 3 que el único que yo digo que es por eso 90% porque pues, lo más probable es que va a ser en Santiago. Nosotros nunca hemos cambiado lugares, con excepción, por ejemplo, de que nos pasó una vez que teníamos esta planificación y entró un temporal y en vez de hacerlo en el Cajón, nos fuimos a un sector de la cordillera de la costa, cerca de Santiago. Entonces, no es que vamos a cambiar, pues es que si nos aparece un temporal en todo Chile ya no tenemos nada que hacer, Sí, pero sí. siempre tenemos un margen de movilidad. Ahora lo que intentamos es que sea cerca del punto donde dijimos que iba a ser, Ah, por ya. el tema de los pasajes, ¿vale? Ya, ok, perfecto. Las, Y Entonces, pueden compartir. Concepción, el ¿Perdón? primero, ¿no? ¿En Biobío? Sí, el primero está como pensado en Bio, pero el año pasado, como por ejemplo, pusimos Bio y ahora, con esta fecha, y empezó a avanzar en las clases y cuando llegamos cerca del terreno se metió un frente de mal tiempo en ese sector, con nevada, entonces lo hicimos finalmente en Santiago. Eh,
siempre hay que tener un margen de flexibilidad, por eso lo planificamos para que nos organicemos más o menos en lo práctico. Si pueden, claro, si sacan un pasaje barato a Santiago, No, sí, yo creo que llegando a Santiago no habría problema, Roberto. Pero mi otra consulta sería que lo que está definido, lo que mandaste hoy, que es calendario terreno, el módulo 3 y el 4, que serían los lugares que están mencionados ahí, que serían Santiago, eso ya ¿mm? estaría un 90%. Sí, 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 Ya con esa sí, fecha. sí. Ya, ok, entonces, ¿y cuándo estaría así como la confirmación del 100? El Eh, lunes, ya, ok, perfecto. Bacán, porque martes y miércoles es barato el pasaje. el lunes, sí. Ya, El bacán. lunes yo ya tengo ya las últimas reuniones con algunas personas que están ahí pateándome las reuniones, pero ya el lunes tengo esa respuesta. Y ahí, Roberto, nos van a decir más o menos dónde son todos los terrenos programados, ¿o no? Sí, sí, mi idea es como tener ya el lunes definido todo. Bueno, Yo bacán. tengo una propuesta, pero no se las quiero mostrar hasta no hablar con los instructores a cargo y con la dirección técnica de la asociación, que es como trabajamos, Ya, bacán, ¿vale? Así que apenas la tenga, la próxima semana se la envío toda, bacán. ¿vale? Bueno, chiquillos, que tengan un buen cierre de día y mañana tienen clase con Georgette de Medio Ambiente, Vale, vale. Buenas noches, nos ¿vale? vemos. Un Gracias por el abrazo, proyecto. Que estén Vale, bien. profe, que esté Gracias, bien. Chao. Roberto. chao, Chao. chao, Chao, muchas gracias, Roberto, igual. Chao Roberto, gracias por la clase. chao, Héctor.